Programa Educatec financieramente. Idea original y creador del proyecto, Pablo López Arabia. Diseño de imagen y logo, Miguel Isaac Peña Rosas. El tema de hoy, la crisis del 82. Los países del medio querían una mayor parte de las ganancias por petróleo. Por esto decidieron crear el 14 de septiembre de 1960 la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en la cual cabe mencionar que México no se incluía. La creación de la OPEP tenía como finalidad buscar la estabilidad de los precios de petróleo crudo dentro de los mercados internacionales para evitar posibles fluctuaciones. La OPEP quería aumentar los precios del petróleo, pero le fue complicado. Finalmente se llegó a un acuerdo entre la OPEP y Arabia Saudita en el último año, 1973. En respuesta a la baja del precio del petróleo impuesta por las grandes empresas petrolíferas que perjudicaba a los países productores, la OPEP, integrada principalmente por naciones árabes, decidió aumentar el precio del barril de petróleo crudo de $2.53 en los 70s a 41 a finales de los 80s. Al aumentar los costos del petróleo, los países exportadores se llenaron de dólares, por lo cual decidieron depositar sus petrodólares en bancos de Estados Unidos y de Europa, mismos que al contar con tanto dinero aprobaban cualquier préstamo para ganar intereses. México se dio cuenta que podía obtener de manera sencilla préstamos por parte de los bancos internacionales, por lo que incrementó su deuda para satisfacer su necesidad de inversión pública y privada de capital. En 1977, López Portillo establece un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, comprometiéndose a limitar el endeudamiento público, reducir el medio circulante, restringir el gasto público, fijar topes a los aumentos de salario, liberalizar el comercio exterior y limitar el crecimiento del sector paraestatal de la economía. En 1979, el precio del petróleo volvió a subir debido a que Irán salió del mercado del petróleo, por la revolución iraní. La alza de los precios motivó a México a producir más petróleo y por ende volver su inversión en esta área. Fue cuando López Portillo rompió su palabra, ya que nada más un año se prometió lo dicho, debido a que se descubrieron yacimientos de petróleo y la política económica sufrió considerables modificaciones. Por ejemplo, en el rubro de las inversiones, donde el Estado orientó sus esfuerzos en la construcción de infraestructura petrolera. México enfrentó un intenso crecimiento económico que duró hasta principios de la década de 80. Esto gracias a la exportación de petróleo en crudo, actividad que ocupó un lugar central en la economía mexicana y atrajo más de la mitad de la inversión pública. Se incrementó la deuda externa de $6.800 millones en 1936 a $19.107 millones en 1982, porque se tenía como garantía el petróleo. A pesar de la recuperación económica, esta no benefició a la población, ya que los salarios eran iguales y se les impusieron topes salariales, provocando economías informales por todas las calles. El subempleo se volvió común y la migración a Estados Unidos, la mayoría de hombres solteros de entre 16 y 30 años, es decir, la fuerza laboral más representativa, causando así la incorporación de la mujer al mercado del trabajo. La población toleró esta situación debido a la pasividad sindical y al temor del Estado. Tanto el incremento del precio del petróleo y el ingreso de los países petroleros subieron, por lo tanto se produjo inflación. Paul Volcker, el gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos, puso restricciones al dinero, sin importar lo que sucediera a las tasas de interés, las mismas que al subir de un 12 al 14% incrementaron la deuda de México. Irán volvió al mercado del petróleo, lo cual aumentó la oferta y disminuyó el precio del mismo, creando en México una baja de su ingreso petrolero. La política monetaria de Paul Volcker desalentó la inversión en los Estados Unidos, por ende cayó en recesión al igual que México. Las altas tasas de interés reales incitaron a los inversionistas a invertir su dinero en dólares en el mercado financiero de Estados Unidos, lo cual fortaleció el dólar y provocó que el peso se devaluara. México se vio en la dificultad de pagar la deuda en dólares, ya que necesitaban más pesos para pagar cada dólar. Los egresos debido al servicio de la deuda externa pasaron de representar el 9% del gasto total en 1981 al 23% en 1982. Para mejorar la situación y evitar mayor inflación, se perdonó el pago de los impuestos a las clases más necesitadas, buscando evitar el aumento de los salarios y a la vez el alza de los precios de los bienes. El barril de petróleo bajó a $4, lo que hizo que México recurriera nuevamente al préstamo externo para frenar la fuga de capitales, que cubrió el servicio de la deuda externa, solo que los créditos eran a corto plazo y el dólar duplicó su valor contra el peso. Por otra parte, los salarios subieron, pero el desempleo incrementó, ya que muchas empresas cerraron, especialmente las maquiladoras, haciendo que la fuga de capitales aumentara y los precios se fueran a la alza. La deuda creció de $37.000 millones en 1978 a $71.000 millones en 1981.
y eso se presentó por el incremento de intereses y también porque se llegó al plazo de vencimiento de préstamos obtenidos desde la crisis en 1976. Locutores, realización y guión: Diana Argotti, Leslie García y Mauricio Ávila. Soporte técnico: Doctora Elizabeth Rodríguez Montiel, Coordinadora General de Frecuencia SEM y del Centro Producción Institucional CPI. Maestro Jonathan Pérez Reina, Coordinador Operativo Frecuencia SEM. Maestro Pablo López Arabia, Coordinador General de Frecuencia Financiera. Patrocinadores académicos: Programa de Iniciación Temprana a la Investigación en Economía y Finanzas. Revista de Estadística, Econometría y Finanzas Aplicadas. Coloquio de Finanzas Aplicadas. Frecuencia SEM y Frecuencia Financiera. Serie de documentos de trabajo, Working Paper y Test SEM. Derechos reservados: Todos los derechos están reservados por el Programa de Iniciación Temprano a la Investigación en Economía y Finanzas.